despacio y nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de Gloria a amar Dios. y esperar. Te amamos, mi Señor. Te exaltamos en esta mañana. Honramos tu nombre, que es sobre todo nombre, y damos toda la gloria, Señor bendito. Te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio de la vida. Gracias por este día, Señor, con el cual nos bendices, y por la oportunidad, Señor, de reunirnos por medio de las redes sociales, de estas plataformas, para compartir tu palabra, para llenarnos de ti, Señor. Sabemos que ya no hay excusas. Ya no hay excusas, Señor, para buscar más de tu presencia, para aprender de tu palabra, para corregir, Señor, cualquier error ministerial, doctrinal, cualquier error en nuestra manera de vivir, Señor. Tenemos las redes sociales inundadas de tu palabra, inundadas de tu evangelio, para poder caminar, Señor, de una manera correcta. Aunque sabemos, Padre, que lo correcto es poder congregarnos, lo correcto es, Señor bendito, poder correr a un lugar donde nos enseñen, donde nos hablen de ti, donde nos aconsejen, Padre eterno. Pero hoy doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Doy gracias por cada una de las personas que se van conectando poco a poco, Señor bendito. Bendigo sus vidas, sus empleos, sus familias, Padre eterno. Gracias, Señor, por cada una de ellas, porque tú has puesto ese sentir, ese anhelo en el corazón de que te busquemos, Señor. Gracias por hallarnos, gracias por haber puesto tu mirada en cada uno de nosotros, bendito Dios, cuando no valíamos nada, cuando llevábamos una vida incorrecta, cuando, Señor bendito, todo lo que hacíamos, Señor bendito, era desagradable a ti. Y cuando menos, Señor, deberías haber puesto tu mirada en nosotros. En ese momento tú lo hiciste, nos levantaste, nos limpiaste con tu sangre preciosa, nos diste salvación y una nueva oportunidad de vida, un nuevo nacimiento para empezar, Señor, desde ceros, una nueva vida, una vida agradable a ti, Padre poderoso. Y doy gracias, Señor, por cada una de esas personas, familias, congregaciones que han permanecido, que, Señor, sin duda alguna están aferradas a ti,
creyendo en ti, llenos de ti, con la confianza solamente puesta en ti. Hay muchas personas que las ve uno en las congregaciones y con el tiempo desaparecen sin avisar. Familias enteras que de pronto con el tiempo se da uno cuenta que están en el mundo nuevamente, revolcándose en la suciedad como si no pasara nada, como que no hay temor en sus corazones de las consecuencias de alejarse de ti. Por eso, Señor, reclamamos esas almas. Te pedimos, Dios, que redargullas esas vidas, esos corazones de tantas personas que conocemos y sabemos que están en el mundo, que se han apartado, que se han ido, que por cualquiera que sea la razón, Señor, no han permanecido en tus caminos. Pero los que hemos permanecido en medio de tantos tropiezos, en medio de tantas situaciones, los que hemos permanecido, Señor, y hemos visto, hemos oído tantas cosas que no son tuyas, vemos aún peleas, divisiones, vemos como una persona que dice ser cristiana no da el testimonio correcto, pero Señor, hemos permanecido a pesar de, porque nuestro anhelo es obedecerte, nuestro anhelo es seguir buscando de tu presencia, nuestro anhelo es seguir humillados delante de ti y alcanzar la salvación. Señor, que tu sacrificio no sea en vano para nosotros, pero también hay algo muy importante y es poder predicar de ti, poder hablar de ti, no conformarnos solamente con saber que yo soy salvo, sino poder ganar a otras personas, evangelizarlas, discipularlas, hablarles de ti, Señor, de la gloria, que esas personas que están allá afuera se puedan dar cuenta que tú también moriste por ellos, Señor Jesús, que la salvación también es para ellos, que tú anhelas bendecirles, sanarles, restaurarles y limpiarles de una manera sobrenatural. Es lo que nosotros debemos entender, y que nuestras vidas sean invadidas de tu amor, Señor bendito, para con ese mismo amor con el que tú nos has llamado, Señor, con ese amor vayamos y prediquemos tu evangelio a toda criatura, Señor, todo el que lo necesite. Todo barrio, toda ciudad, todo país, Señor, sea invadido de tu evangelio, Señor. Recordando, Padre, que nuestra primera iglesia es nuestra familia. Muchas personas quieren ir por el mundo, Padre eterno, ganando, ir a las naciones, pero ni siquiera han podido ganarse a su familia, a su esposo o a su esposa. Pero sí quieren ir a otras naciones porque quieren fama, porque quieren ser reconocidos, porque quieren dinero, y mientras buscan esas cosas que son vanas, sus familiares se están perdiendo. Por eso, Señor, oramos para que nos ayudes a corregir nuestros pensamientos, que nos ayudes a corregirnos doctrinalmente, que nos ayudes, Señor, a llevar la vida, a tener la visión correcta en nuestros corazones, que saquemos esas visiones erradas que muchos tienen en sus mentes de ser famosos, de ser reconocidos, y que la visión, Señor, sea la que tú tienes, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos, que todos entremos al reino de los cielos, Señor bendito. Que esa sea la visión de todo pastor, de toda congregación, Señor bendito. Sabemos que todo lo demás viene por añadidura. Por eso, Padre eterno, pedimos una vez más, enséñanos a hacer las cosas correctamente. Enséñanos a hacer las cosas para ti solamente, con ese objetivo de honrar y glorificar tu nombre por medio de nuestra obediencia, bendito Rey. Señor, queremos dar fruto, queremos crecer, queremos multiplicarnos, queremos ser, Señor, herramientas útiles en tus manos, ganando a los perdidos, ganando a los que no te conocen, aquellas personas que de pronto señalamos, criticamos, juzgamos, porque vemos que son borrachos, porque vemos que hacen tantas cosas. Ellos son los que tú nos has mandado a predicarles. A ellos es que tú nos has mandado, Señor bendito, a que les busquemos
y a que humillados delante de ti les prediquemos tu palabra, Señor, para que ellos se puedan acercar a ti, Dios de la gloria. Colocamos la predicación de tu palabra en tus manos. Mi vida está en tus manos, las palabras que salgan de mi boca, Señor, que seas tú quien las guíe, quien las dirija, quien llene mi boca de palabras sabias, palabras que no sean de humana sabiduría, sino que prediquemos a Cristo y a este crucificado, Señor. Gracias, Dios de la gloria, doy por las personas que están conectadas. Oro por cada una de las peticiones que puedan tener, peticiones económicas, de salud, peticiones familiares, Señor. Hay enfermos, hay personas sin empleo. Todos estamos orando para que alguien o alguna familia se acerque a ti, Señor. En esta mañana te pedimos que nos concedas las peticiones de nuestro corazón. Concédenos, Señor, y permítenos ver tu gloria delante de nosotros, ver tu gloria en nuestras familias, ver tu gloria en nuestras congregaciones, para poder, Señor bendito, honrar y glorificar tu nombre como es debido, no a nuestra manera, sino como tú pides que lo hagamos, de una manera santa, de una manera gloriosa, en espíritu y en verdad, caminando en obediencia, entendiendo, Señor, que todo depende de ti y todo lo que hacemos debemos hacerlo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. A todos, qué bueno que estén allí conectaditos, que en nuestro corazón esté la intención de aprender un poco más del Señor, aprender un poco más de Dios, llenarnos de Dios. Vamos a mirar el libro de Juan en el capítulo 15, versículo 4 al 8. Juan 15, versículo 4 al 8. El título del mensaje es Permaneciendo. Permaneciendo. ¿Por qué? A veces, cuando las cosas no salen como queremos, abandonamos, nos vamos. Hoy hay muchos hogares destruidos por esa razón, porque no quisieron permanecer, porque no eran como lo anhelaban. Hay hijos abandonados, hay esposas o esposos con su corazón roto, destruido, tristes. Hay personas en drogas, en alcohol, bueno, en diferentes estilos de vida en la sociedad, en las ciudades, en los países. ¿Por qué? Porque han abandonado. Y un ejemplo de pronto que podemos dar muy claro puede ser en un trabajo. ¿Cuántos de nosotros teniendo un trabajo secular en una empresa, etcétera, a veces no soportamos un compañero, a veces no soportamos nuestro jefe, a veces no soportamos, no sé, los horarios, bueno, tantas cosas. Ahora, hay cosas por las cuales uno se tiene que ir cuando es justo. Sí, no es que yo tenga que soportar todo lo que quieran hacer conmigo. Pero de pronto por ahí que una persona yo no le caiga bien. Ahora, si yo sé que tengo un hogar, una familia, y sé que tengo que soportar, permanecer en mi trabajo, a pesar de ese compañero que me quiere hacer la vida imposible, a pesar de que de pronto yo vea que mi jefe no me quiere, o como algunos dicen, no, es que me la tiene montada. Pero cuando yo me doy cuenta, veo mis hijos, mi hogar, mi esposa, mis gastos, mis deudas, yo entiendo que debo permanecer. Permanecer. Porque ese permanecer me trae un beneficio. Beneficio a mi familia, un beneficio personal. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿O qué pasa con las cosas de Dios? ¿Cierto? Muchas personas, cristianos, o aún personas que no son cristianos, saben y entienden que permanecer en Cristo, permanecer en el Evangelio, seguir aprendiendo, es un gran beneficio. Pero como ven tantas cosas, que los pastores son ladrones, que los cristianos, hay muchos cristianos hipócritas,
o la hermanita Chanchita me la tiene montada, o es que, bueno, tantas situaciones que pueden obligar a muchas personas a abandonar, a irse, así como en el trabajo. Dicen, inclusive muchos piensan en buscar otra iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta del beneficio que trae permanecer en Cristo, ahí es donde yo debo meditar. Si yo me voy, si yo me aparto, si vuelvo al mundo, me gano el infierno. Si yo no soporto, aún mis hijos, mi familia se pueden descarriar. Vienen maldiciones a nuestras vidas, pero hay personas que no les importa eso y no permanecen, aún sabiendo las consecuencias de irse. No les importa, y esto es muy tenaz. Y es preferible ver o estar con luchas, con problemas en Cristo. Permanecer aferrado a Dios, agarrados de su mano, en medio de los problemas que se pueden presentar en el Evangelio, que dejar todo tirado e irse uno nuevamente para el mundo a sufrir y saber que esa vida que se tiene allá afuera lo único que trae es problemas, maldiciones, y por lo tal abandonar a Cristo nos lleva al infierno. Entonces, en Juan 15, versículo 4 al 8, voy a leerles un poco para que vayamos entendiendo. Y de pronto mientras yo leo aquí, usted va a darse cuenta cuántas veces en este texto, en esta porción que les voy a leer, usted encuentra la palabra permanecer. Permanecer. Mire cómo el Señor insiste en ese permanecer. Juan 15:4 dice, permaneced, empieza hablando con esa palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y vuelve y les dice, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permaneced, 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 permaneced. Un mandamiento, una petición, un consejo de permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Continuamente, constantemente. No abandonar, no abandonar. Entonces, a veces no entendemos las consecuencias de muchas cosas. En este sentido, las consecuencias de pronto abandonar. ¿Qué es lo contrario? Aquí alcanzamos a leer una palabra de lo contrario de permanecer, ¿sí? Y es cuando la persona se va, el que no permanece, ¿sí? El que abandona. El estar separados en el versículo 5, donde dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nos separamos, cuando nos apartamos del Señor, vienen muchos fracasos, vienen muchas situaciones que a veces muchos no entienden, pero saben cuál es la causa de lo que está sucediendo. Entonces no entendemos esas consecuencias, muchas cosas vienen cuando se envanece por algo, nos entra como una ceguera espiritual. Y hay muchas personas que empiezan a apartarse despacio,
despacio, despacio, y no se dan cuenta. Aquí es donde cuando hemos explicado el efecto rana, ¿sí? Si usted pone una olla con agua en el fuego y usted mete una rana o un sapo y la olla se empieza a calentar, el sapo no se da cuenta a qué horas hirvió esa olla y se cocinó. No se dio cuenta. En cambio, si usted pone la olla a hervir y cuando está hirviendo usted mete la rana o el sapo va a saltar porque va a sentir el calor. Pero es triste ver, y a veces uno empieza a hablar, a aconsejar: mira, hace tiempo no te veo en la iglesia, mira, hace mucho tiempo que te hemos extrañado. No, pero yo estoy bien, dice. Bueno, no está bien porque ya se está apartando. No, pero yo leo en mi casa, pero estás apartándote, ¿sí? Es notorio, por algo te están buscando, te están diciendo, porque es lógico y muy notorio que te estás apartando. Todo tiene una consecuencia buena o mala, según las acciones. Si nuestras acciones son buenas, hay consecuencias buenas. Si las acciones son malas, las consecuencias son malas. Según nuestras obligaciones, según las órdenes que se nos den o los mandamientos que Dios nos da. Según tus obligaciones, tú tienes obligaciones como papá o como mamá o como hijo. Y si tú no cumples esas obligaciones, tienes consecuencias malas. Hay órdenes que nos puede dar nuestro jefe, hay órdenes que nos da el gobierno, hay que pagar servicios, ¿qué pasa si no se permanece en esas órdenes o en los casos de los mandamientos de Dios? Debemos luchar por permanecer obedientes, debemos luchar por permanecer en nuestras familias. Miren, ese es un gran reto, que nuestros hogares permanezcan unidos. Permanecer. Entonces hay consecuencias negativas para el que no permanece, para el que abandona, para el que se va. Ahora, podemos mirar y analizar los dos sentidos, ¿no? Cuando se abandona o cuando se va uno de un lugar donde se debe ir. Sí, un ejemplo, como iglesia, cuando hay personas metidas en una secta, donde no les predican la palabra, esos lugares hay que abandonarlos. Porque debemos tener claro que aquí el Señor lo que está hablando es de permanecer en su amor, permanecer en su palabra, permanecer en Cristo, no permanecer en otras cosas. O sea, es triste ver cómo un drogadicto permanece en las drogas. Y por más que se le aconseje y se le quiera ayudar, no se aparta. Ahí no se debe permanecer. Personas que permanecen en adulterio, en fornicación, en alcoholismo. De esas cosas se debe apartar. Pero debemos permanecer en Cristo Jesús. Consecuencias positivas para los que permanecen. Eso es obvio. Nosotros conocemos las bendiciones de la obediencia. Nosotros conocemos las consecuencias positivas de permanecer en el Señor. Y hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo. A tal punto que las buenas consecuencias de permanecer las podemos ver reflejadas en lo eterno, en el reino de los cielos. ¿Para quién es el cielo? Para el que permanece. Para ellos es el reino de los cielos, no para los que van y vienen, no para los que les gusta jugar a ser cristianos, no solamente para aquellos que quieren buscar a Dios cuando tienen un problema. La palabra permanecer en el griego es meno, pero permanecer habla de una obligación. Entender que yo tengo una obligación en mi trabajo. Si yo entiendo que tengo una obligación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, si yo entiendo que tengo una obligación con la iglesia, si yo entiendo que tengo una obligación con Cristo, ¿qué hago? Permanecer. Una obligación impuesta por Jesús. Deben permanecer.
Es como que usted leyó su contrato laboral y en su contrato laboral dice que una de las normas es permanecer. Usted entra al colegio y para poder pasar ese año tiene que permanecer, cumplir un manual de convivencia. ¿Sí? Y esto se ve reflejado a corto, mediano y a largo plazo. Tener una íntima comunión con Jesús nos ayuda a permanecer. Hablamos el domingo, ¿no? Del área sexual en las relaciones de pareja, en el matrimonio. Y la intimidad nos ayuda a permanecer unidos. La intimidad nos ayuda a tener una relación fuerte. Entonces, cuando yo tengo una íntima comunión con Jesús, permanezco en su amor. Eso me ayuda a querer permanecer. Pero también habla de quedarse en un lugar. Eso es permanecer. Cuando yo digo, aquí me plantó el Señor. Esta es la iglesia donde Dios quiso que yo estuviera. Ahí debemos permanecer. No andar como visitadores de iglesias en una y en otra. Nosotros sabemos qué pasa con una planta cuando la ponemos en una matera. Y a los 8 días ya no me gustó la matera y quiero cambiarla. Y la pongo en otra matera. Y a los 8 días no, voy a ir a ponerla mejor allí en el jardín. Y a los 15 días la saco del jardín y la pongo en otro lado. Llega el punto en que esa planta muere. Porque no echa raíces, no absorbe nutrientes, no asimila el terreno donde debe estar. Porque no permaneció. Y así hay muchos cristianos que se ponen de un lado a otro y llega un momento en que se enfrían. Entonces debemos permanecer en un lugar, un estado. Los estados de la materia son los que nos llevan a identificar cada cosa, ¿cierto? Lo que es sólido, lo que es líquido y el agua es agua, porque permanece en su estado. Pero cuando ya es hielo, bueno, ya no permaneció. Entonces nosotros debemos también identificar eso. ¿Qué eres tú? Entonces pueden decir, es cristiano, es un hijo de Dios o era. Y de nada sirve que digan que era. Como las personas que se mofan diciendo, no, es que yo era, yo tenía, es que yo hacía, yo tenía un carro. ¿Y de qué le sirve decir que tenía? Le sirve decir yo tengo. A nosotros nos sirve decir soy hijo de Dios, soy salvo. ¿De qué me sirve a mí decirles no, si es que yo era salvo? De nada sirve. Entonces debemos permanecer en un estado, pero también permanecer habla de una relación. No andar con un novio diferente o una novia diferente o una esposa diferente. A todo momento, cada 8 días estar cambiando. Mi relación con Dios, tu relación con Dios, no debe cambiar, debe permanecer, ser fiel al Señor. También permanecer habla de esperar. Esperar cuando a veces las personas se van porque no quieren esperar. Le piden algo al Señor y no, Dios no me lo dio y se van. Entonces habla también de esperar, de tener paciencia, de durar, de ser perdurables, de perseverar, de persistir, de posar, quedarse en un lugar, quedarse, de retener, de vivir. Eso es permanecer. Y no estar por ahí para un lado y para otro. Mire, hay personas que no son capaces o no tienen ni siquiera una personalidad. Entonces hoy conocen un rapero y entonces ya empiezan a vestirse como raperos y a hablar como raperos. Pero si a los 8 días conoció un metalero, entonces ya a los 8 días se deja crecer el cabello, se quita la gorra de rapero y empieza a ponerse taches en todo el cuerpo y a ponerse ropa negra. Pero si a los 15, 20 días conoció no sé a quién, entonces empieza también a cambiar su manera de hablar de vez y no permanecen. Y no tienen definido absolutamente nada en su vida, qué quieren, para dónde van,
¿Qué es lo que lo identifica? Y a nosotros nos debe identificar que permanecemos en Cristo. Pase lo que pase, digan lo que digan, tengamos que vivir lo que tengamos que vivir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no permanecemos en Jesús? ¿Qué pasa si yo no me quedo en un lugar, en un estado, en una relación? ¿Qué pasa si no tengo la fortaleza de esperar? En el versículo 4 hay una consecuencia que es al punto que queremos llevar. Dice, si no permanece en la vid es Jesús, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecéis, ¿qué pasa? Porque aquí el punto es poder llevar fruto. Entonces empieza hablando, permaneced en mí y yo en vosotros. Es el mandamiento, es la orden, es el consejo. Permaneced en Jesús y Él se compromete a permanecer en nosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. La vid es la planta de uvas. El pámpano es la florecita de la cual sale la uva. ¿Sí? Nosotros vemos en los periodos en las plantas que dan frutos, cómo empiezan a salir las flores. Esas flores son los pámpanos. Y de ahí es de donde brotan los frutos. Entonces dice que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Mire, coja un pámpano, arránqueselo a la planta que usted quiera y colóquelo por ahí a ver si da fruto, estando separado de la planta. Aquí la vid está haciendo una representación de Jesús y el pámpano somos tú y yo. Dice que así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, nosotros tampoco podemos dar frutos si no permanecemos en Jesús. Entonces muchas personas quieren hacer muchas cosas, pero se han apartado de Cristo, se han alejado del Señor. Y lógicamente aquí estamos hablando de dar unos buenos frutos para Jesús. Miren, a veces hay parejas que, pero mis hijos, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? Y uno se da cuenta, de alguna manera, pues que sus padres están apartados de la vid, o duraron apartados de la vid, no dieron un buen ejemplo. Y miren que nuestros hijos se fijan en eso. Y a futuro pueden decir, bueno, pues yo vi que mi papá se apartó un año y no permaneció, pues yo también lo voy a hacer. Toman un ejemplo que vieron sin nosotros decírselo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, ¿qué pasa si no permanecemos en Jesús? No podemos llevar fruto, el fruto que queremos, el fruto que anhelamos para Cristo, si no permanecemos en Él. Lógicamente el fruto que Jesús pide y que ese fruto permanezca, porque podemos dar frutos en muchas áreas, pero no es el fruto que Cristo quiere o como Cristo lo quiere. Hay muchas personas que tienen seguidores, pero ni uno de esos sigue a Cristo, siguen a la persona. Y nosotros el fruto que debemos dar es discípulos de Cristo. El pámpano solo no puede llevar fruto si no está aferrado a la vid, a la planta. Los pámpanos llevan fruto por virtud de su unión con la vid. O sea, ¿qué es lo que hace que ese pámpano, esa florecita, dé fruto? El estar pegado a la planta, a la vid. ¿Qué es lo que hace que nosotros llevemos fruto? El estar aferrados a Cristo. Eso es lo que hace que nosotros demos fruto y que sea un buen fruto y que ese fruto permanezca. Es lo que hace, es estar aferrados a Cristo. Cuando nos aferramos vamos a dar buenos frutos en todas las áreas de nuestras vidas, en todas. Ahora, estar aferrados a Cristo no es solamente ir a una iglesia o conectarse a una transmisión. Habla de caminar en obediencia.
El versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Aquí nos da el ejemplo, nos da la explicación quién es la vid y quiénes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de él. Nos cansamos y todo sería en vano. Ahora muchas personas pueden decir, no, pero yo no soy cristiano y miren, yo tengo bien mi familia, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi... Bueno, eso no son frutos o los frutos que quiere Jesús. Porque es que tu casa, los ladrillos y el piso de tu casa, eso no va a recibir salvación. El carro no va a recibir salvación, el computador no. El Señor aquí nos habla de unos frutos. Nosotros, tú y yo, somos frutos de alguien. Alguien nos predicó, alguien nos evangelizó, alguien nos enseñó, nos cuidó. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero esa persona que nos enseñó, nos evangelizó y nos cuidó, estaba aferrado al Señor Jesús. Y ahora, ¿quién hace esto? La persona que verdaderamente quiere dar buenos frutos. Porque vuelvo y le digo, yo puedo volverme un ladrón y formar ladrones, enseñarles a robar. Yo puedo volverme un alcohólico y reunir un grupo para irme a tomar cada 8 días. Pero no, el Señor quiere es un fruto agradable a Él. Un fruto que permanezca, un fruto que glorifique su nombre. Esto lo entiende solamente el que es espiritual. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que gente que está apartada del Señor, ¿cómo va a dar un fruto? ¿Cómo va a dar fruto si no está pegado a la vid? Y separados de Cristo, nada podemos hacer. El versículo 6 habla de unas consecuencias que nos deben generar temor. Habla de unas consecuencias que nosotros podemos evitar que sucedan. Habla de unas consecuencias que verdaderamente deben impactar nuestro corazón. ¿Qué dice en el versículo 6? Dice, el que en mí no permanece, mire las consecuencias de no permanecer, será echado fuera como pámpano. Haga de cuenta que pasó una brisa, se cayó el pámpano del árbol y usted fue y barrió y lo sacó y lo recogió y fue y lo echó a la basura. Lo sacó al patio de atrás porque mire, aparte de echarlo fuera, ¿sí?, será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces le va a dar a sol, lluvia, polvo, como que los trajines de la vida por causa de apartarse de Cristo. Por causa de pretender que yo puedo solo sin Cristo, se seca. Se seca por todo lo que puede empezar a sucederle por estar apartado del Señor. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está haciendo una alegoría sobre el infierno. El que se aparta de Cristo, ¿para dónde se va? Para el infierno. Pero también si nosotros miramos, entonces están los pámpanos, se desprendió del árbol o de la vid, se barren, se sacan y eso se quema. Se quema porque ya no sirve para nada. No podemos sacar nada de un pámpano que se desprenda del árbol o de la vid. ¿Qué podemos sacar de una persona que sirvió en la iglesia, que oraba, que ayunaba, que vigilaba, que vivía en santidad, pero algún día por un capricho se apartó? Y hoy lo podemos ver fumando, tomando, maldiciendo. Ahora sí tiene un poco de discípulos borrachos a los que les enseña a tomar y a robar y a hacer cosas malas. ¿Qué podemos sacar de provecho de él? Lo único es tomarlo como espejo. Yo no quiero estar en esa condición. Es lo único. Pero uno como cristiano no puede uno decir, oiga, yo quiero ser como él. Ahora, hay muchos que se apartan y le empieza a ir bien. Empiezan a conseguir plata y tienen el descaro de decir, no, es que Dios me ha bendecido. No ha sido Dios. Ahora, bueno, listo.
Supongamos que sí ha sido Dios que le dio carro, casa y beca, y eso le da la entrada al cielo. ¿Ustedes creen que Dios, por mejor que le esté yendo a la persona, Dios quiere que esté metido en una taberna, en un antro, en no sé, dañando su vida por haberse apartado? Esos no pueden llevar fruto. Cuando el Señor habla que Él es la vid y nosotros los pámpanos, no nos está pidiendo que demos mangos, ni cocos, ni mandarinas, ni duraznos, ni naranjas, ni ciruelas, ni guineos, ni nada de eso. Lógicamente, Él como la vid, una planta de uvas, ¿qué es lo que quiere que su fruto sea? Pues uvas. Entonces, Él como Jesús quiere discípulos de Jesús. Eso es lo que Él quiere. Ese es el tipo de fruto que Él quiere ver de nosotros. Entonces, el que piensa que produce fruto por sí mismo no está en la vid. Hay muchas personas que lo dicen: yo puedo solo, yo no necesito ir a una iglesia. Es que para qué, eso no hay necesidad de congregarse porque Dios está en todos lados. Eso es cierto, pero está faltando al mandamiento de congregarse. Y no puede uno andar por ahí como el llanero solitario y como el cristiano solitario, pretendiendo que puede hacerlo todo, ¿sí? El que no está en la vid no está en Cristo. O sea, si usted ve, de pronto aquí en la ciudad de Santa Marta vemos los árboles de mango. Y cuando empiezan a dar pámpanos, cuando empieza uno ve ese ramillete de esas florecitas, usted dice: oiga, va a salir una buena cosecha. Pero usted puede mirar el piso y ve muchos de esos pámpanos ya están echados a perder, ¿sí? Y usted dice: no, ya no está en el árbol. O sea, ya no hay nada que hacer porque ya se apartó, ya se cayó, se soltó. Y por eso ya no está. Entonces, el cristiano que se aparta no está en Cristo. Y el que no está en Cristo, pues valga la redundancia, no es cristiano. El que se aparta por alguna razón, el que pretende ir a darse vacaciones. Bueno, hay muchos que se van por alguna razón y cuando tienen un problema así de esos bien tremendos, vuelven a que el Señor se los solucione. Pero igual, no está en Cristo. Por eso, como pámpanos debemos permanecer. Sin la gracia de Cristo, el ser humano no solo no puede hacer nada, sino que no es nada. Nosotros sin Cristo no hacemos nada, no somos nada. Esta mañana compartimos ahí en el WhatsApp, en Facebook, un video donde le preguntaban a su amor, donde le preguntaban a un pastor cómo poder luchar con la altivez, con el orgullo. O sea, ¿cómo se hace para no ser orgulloso? ¿Cómo se hace para no ser altivos, para no creernos más que los demás? Y él daba un ejemplo muy chistoso. Decía, cuando una persona es fea, no puede pretender ser bonito. ¿Por qué? Porque se mira en el espejo y ahí se da cuenta que todavía sigue siendo feo. Ahí empieza a mirar: oiga, sí soy feíto. Entonces, no puede enorgullecerse de algo que no tiene. No puede creerse la gran cosa por algo que no tiene. O sea, yo no puedo ser creído por un carro que no tengo. No, por algo que no soy. Entonces decía este pastor, por eso es necesario mirarnos en el espejo de la palabra, para que siempre recordemos que no somos nada, que apartados de Cristo nada podemos hacer. Tenemos que venir, así como el feo se mira en el espejo y se da cuenta que, bueno, esta es mi condición, nosotros debemos mirarnos en el espejo de la palabra para darnos cuenta que apartados de Cristo nada podemos hacer. Y que aparte de que nada podemos hacer,
no somos nada. No somos nada, sin Cristo no somos nada. Tener claro que Él siempre va a estar por encima de nosotros, que Él es el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este pastor daba esta explicación y me pareció muy bonita, porque hay muchos que se les olvida cuál es su condición de pámpanos. ¿Y saben qué? Quieren volverse en la vid. O sea, sacar a Jesús y ellos ser los que lleven la titularidad. Y a nosotros no se nos puede olvidar quiénes somos, de dónde nos sacó Dios y que apartados de Cristo nada podemos hacer. Versículo 7. Hay otra consecuencia y es que si nosotros nos apartamos, si no permanecemos, nuestras oraciones son estorbadas. El 7, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero aquí está la condición: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero para que sea hecho es si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Entonces aquí nos habla de obediencia. Obediencia. Que nosotros permanezcamos en Cristo y obedezcamos su palabra. Y si esto es así, podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho. Entonces no pretendamos que esto es tan fácil. Ay, así de fácil es. Sí, ahora pensemos un momento. De todo lo que conocemos de Dios, ¿qué tanto obedecemos? ¿Qué tanto estamos obedeciendo para que poder entender que yo puedo pedirle a Él todo lo que yo quiera y Él me lo va a dar? Ahí tenemos que cuestionarnos qué tan obediente soy y si verdaderamente estoy permaneciendo en Cristo. Ese permanecer habla de mi condición, de mi actitud, de mi amor hacia Él. No trata de que, ay, si me congrego o no. Bueno, hay unos que no se congregan, no hay otros que se congregan, pero pues vienen, pero no vienen a lo que tienen que venir. Hay algunos que vienen a buscar novia, hay otros que vienen a que los miren, que sí compraron camisa y zapatillas, hay otros que quieren venir a mostrar que sí, que saben tocar un piano, hay otros que, bueno, pero no vienen porque permanezcan en Cristo. Y eso debemos tener estas dos cosas muy claras. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. El que no permanece, las oraciones son estorbadas. Pediremos y nada recibiremos por estar separados. Hazte esa pregunta un momento. ¿Sí permaneces o estás separado o separada? No, yo estoy. Entonces, ¿por qué no te congregas? Entonces, ¿por qué no obedeces? Y pregunta muy importante. Esto de estar en Cristo, de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros, ¿sabes cómo se va a notar? Que tú y yo estemos dando fruto. Ay, mire, él está dando fruto, él tiene 2, 3, un discípulo. Eso quiere decir que permanece en la vid. Eso quiere decir que la palabra de Dios permanece en su vida, porque la palabra de Dios dice: vayan y hagan discípulos. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, cuando vemos una persona formando discípulos, ahí nos damos cuenta que permanece en la vid y que las palabras de Cristo permanecen en él. Muchos pueden saber mucha Biblia, pero uno mira a su alrededor y los frutos, muchos, dice la palabra de Dios, predican a Cristo por contienda. No por amor para que sean salvos, no por amor para que cambien su condición de vida, no por amor para que se arrepientan, sino por contienda,
para que los demás sepan que yo sé, para demostrarle a los demás que yo sí sé predicar, que yo sí sé versículos. No, cuidado. Cuidado el motivo por el cual estemos predicando. Cuidado el motivo por el cual yo quiero prepararme. Hoy la intención es que tú y yo permanezcamos. Pero a veces la intención de algunos predicadores es hacer sentir mal. Hay otros que quieren hacerlo sentir bien, que son campeones, que son triunfadores, que sí, todo lo pueden. No, aquí la intención es, el Señor quiere hacernos reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que ordenemos nuestras vidas y empecemos a permanecer en su amor y en sus palabras. ¿Y cómo va a ser esto notorio, pastor? ¿Cómo sé que sí estoy permaneciendo? Mira a tu alrededor los frutos, porque apartados de Cristo nada podemos hacer. Entonces, en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La misma palabra de Dios se sustenta. Casi que no debía haber explicado lo que acabé de explicar, porque ahí está en el versículo 8. ¿Cómo glorificamos al Padre? Llevando mucho fruto. Mire que no dice fruto, dice mucho fruto. ¿Quieres glorificar a Dios? Fruto, fruto. Ahora, hay un versículo que dice fruto de labios que confiesen su nombre. Y es en dos áreas. Uno, alabanza y adoración. Diciéndole: Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres perfecto, eres todopoderoso. Eso es fruto de labios que nazca del corazón. Pero la segunda es cuando yo llevo las buenas nuevas de salvación. Un fruto de labios. Fruto porque no estaba ahí. O sea, yo antes no predicaba de Cristo. Antes mis palabras eran groserías, mentiras, etc. Ahora hay un fruto en mis labios que confiesan su nombre. Oye, Cristo te ama. Oye, acércate a Cristo. Oye, pídele perdón al Señor. Él quiere darte salvación. Confesar. Eso es un fruto. Y, lógicamente, si yo doy ese fruto de labios, muchos se van a convertir al Señor. Muchos van a empezar a discipular a alguien. Muchos van a empezar, pero cuando yo confieso, o sea, ¿cómo el Señor Jesús se ganó a sus discípulos? Hablando. Oye, Mateo, ven qué herramienta útil eres. Pedro, venga, deje esos pescados ahí, vamos, yo les enseño a predicar. Ya los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Pero con qué? Con frutos de labios. ¿Queremos dar frutos? ¿Queremos glorificar al Señor? Debemos llevar mucho fruto. Y cuando llevamos mucho fruto, ahí también nos damos cuenta que somos discípulos de Cristo. A veces, pues esto me da a entender que si no damos fruto, no somos discípulos. Porque un discípulo es un aprendiz. O sea, el Señor tuvo sus discípulos, aprendices. Él tuvo que enseñarles. Eso es un discípulo, un aprendiz. Pero ese aprendiz, miren lo redundante que es. Ese aprendiz quiere aprender. ¿Pero para qué quiere aprender? Para enseñarle a otros. ¿Quiere aprender? Para llevarle a otros. O sea, enséñeme para yo enseñarle a otros, para yo ir a decirle a otros. Eso es un discípulo. O sea, un discípulo no recibe y se queda callado. Entonces, un discípulo es un aprendiz que quiere aprender para enseñarle a otros. Y esto es lo que hace un discípulo. Por eso dice: vayan y hagan discípulos. ¿Y qué? Y enséñenles.
lo que yo les he enseñado. Eso hace un discípulo. Entonces, ¿estamos ejerciendo ese discipulado? ¿Estamos de alguna manera? Ahora, este discipulado se ejerce permaneciendo. Uno discipula a la familia cuando uno permanece con su familia. Uno discipula a alguien cuando uno permanece en Cristo y esa persona a la cual yo estoy discipulando dice, oiga, sí, verdaderamente. Porque apartados, nada podemos hacer. Y cuando no damos fruto, ahí en el versículo 8, no estamos dándole la gloria debida a su nombre. Eso dice. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Llevéis mucho fruto. Ahora, ¿qué tanto estamos glorificando al Padre? Ahora, porque se puede glorificar con alabanzas, se puede glorificar y exaltar su nombre, obedeciendo en muchas áreas de nuestras vidas. Pero aquí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y es una área a veces en la cual no estamos glorificando al Señor, llevando fruto. Nosotros debemos tener cuidado porque hay personas que predican. Hace poco tuvimos una reunión y hablábamos de aquellas personas que tienen agallas. Yo les llamo que tienen agallas. Y cogen su parlante y se van para la calle y en las esquinas, en el mercado, en las plazas, eso predican de una manera, pues no le llamo con poder de Dios ni nada, pero a veces esa manera de predicar hace que la gente se aleje. Pasan y lo ven dando esos gritos eufóricos que muchas veces no se le entienden. Pero todo el que pasa y los escucha dice, o sea que si yo me vuelvo cristiano, ¿será que tengo que hacer eso? Mejor no. Entonces ahí es donde, miren, a los cristianos no los llaman locos porque canten, porque adoren, porque oren, porque se congreguen, sino por esas locuras. Hay una locura que es sana y es la locura de la palabra, la locura del evangelio. Pero el mundo no nos llama locos por la locura del evangelio, sino porque unos cuantos hacen unas cosas, que apartan a la gente. Entonces debemos tener cuidado. Entonces hablábamos de esas personas que, tienen agallas. Tienen muchas agallas para salir y hacerlo. Pero predican, pero no dan fruto. Escúchenme bien. Para poder dar un fruto, yo me tengo que convertir en un padre espiritual. Enséñeles, dice el Señor en Mateo 28. Enséñeles. Enseñar es muy diferente a predicar. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo puedo salir y dar un mensaje en las calles y la gente irse y ya, pero ¿quién les sigue enseñando? ¿Quién los sigue discipulando? ¿Quién empieza a cuidar, a alimentarlo, a plantarlo? Entonces debemos tener cuidado en la manera que hagamos las cosas. Si Dios nos permite, mañana tenemos un mensaje que se trata de hacer lo correcto de manera incorrecta. Un ejemplo aquí rapidito. ¿Qué es hacer lo correcto? Ese hombre o esa persona que sale con su parlante a predicar está haciendo lo correcto, pero de manera incorrecta, porque no los está discipulando. O sea, están quedando por ahí como ovejas sin pastor. Entonces es como si usted tuviera un hijo y de ahí en adelante no lo bañara, no le cambiara el pañal, no lo amamantara, no cuidara todo. No, porque debemos estar pendientes de ellos, enseñarlos a gatear, a caminar. Hay que tantas cosas. Debemos ser padres espirituales, pero que esos padres espirituales permanezcan en la vida para poder dar fruto.
Entonces, en ese hecho de salir, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado cómo lo estamos haciendo. Porque recuerden que el fruto que debemos dar es para Cristo. Un fruto que permanezca, que no sea un fruto para alimentar mi ego, que no sea un fruto en donde yo diga es que yo soy, es que yo sí tengo, es que yo sí esto. No, que podamos decir con humildad, es Cristo quien ha hecho la obra. Cristo en mí, la esperanza de vida. Es Cristo. Es su Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es Cristo obrando en los corazones, en las vidas, en las mentes. No somos nada. Miren, si estando en Cristo no somos nada, apartados de Él, peor. Entonces, cuando estamos en Cristo, Él es el que nos da el valor. Ahora tú no eres lo que tienes en los bolsillos. Tú no vales lo que tienes en los bolsillos. Vi por ahí en Facebook un videíto donde un señor maduro le muestra un billete a un joven y le dice, ¿qué es esto? Un billete. ¿De cuánto? De 20,000. ¿Y sabe qué hace? Y coge el billete así y lo arruga. Y vuelve y lo estira. ¿Cuánto sigue valiendo el billete? 20,000. Y vuelve y lo coge y lo arruga y lo pisa. Y vuelve y lo recoge y se lo muestra. ¿Cuánto sigue valiendo? 20,000. Y lo coge y por allá lo mete en agua y lo saca y le muestra otra vez el billete. ¿Cuánto sigue valiendo? 20,000. Bueno, déjeme decirle que aunque a ti la vida te apachurre, aunque a ti otras personas te pisoteen, aunque te llegue el agua hasta el cuello en el trabajo, en la universidad, en todo, para ti siempre vas a ser valioso para Cristo. Aunque las situaciones, aunque lo que sea, mire, vas a tener el mismo valor. Cristo nunca va a bajarte, pero es Cristo el que nos da el valor. No te lo pongas tú. O sea, no pretendas que tú vales un celular. No pretendas que tú vales porque tienes un carro. O no pretendas que tú vales porque compras ropa de marca. Eso es un valor efímero, eso es un valor que con el tiempo se acaba, porque el celular, el carro y la ropa un día se envejecen y dejan de valer nada. En cambio, el valor que nos da Cristo como pámpanos, como discípulos, es un valor eterno. Es un valor en sangre. Es el valor más precioso que podemos tener. Nadie más nos va a dar el valor que nos da Cristo. Entonces, si tú crees que eres valioso, debemos dar fruto, permanecer en la vid, para que otros también se den cuenta de ese valor que tienen para Cristo. Así se equivoquen, así nos equivoquemos, así fallemos, así de pronto, bueno, hacemos tantas cosas que a veces uno dice, Dios mío, ayúdanos. Pero la invitación es a permanecer. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y a dar fruto. ¿A dar fruto para qué? Para demostrar que somos discípulos y que permanecemos en Cristo. Y para glorificarlo, llevando mucho fruto. Vamos a orar. Padre eterno, agradecidos contigo estamos. Agradecidos, siempre estaremos agradecidos por la palabra que nos predicas. Siempre estaremos agradecidos, Señor, porque nos confrontas, porque hablas a nuestro corazón para corregirnos de tantas cosas que de pronto a veces pensamos que las estamos haciendo correctamente. Muchos se conforman, Padre bendito, solamente a congregarse. Hay otros que no se congregan, pero oran en su casa y leen la Biblia en su casa. Eso es estar apartado de Cristo.
El que no se congrega también está apartado de Cristo, porque no congregarse es el primer síntoma que me estoy apartando de ti. Entonces, Señor, queremos pedirte, Dios de la gloria, que nos enseñes, nos guíes y nos redargullas en nuestro corazón para permanecer en ti. Es una de las peticiones que tenemos para este día. Guíanos, enséñanos y ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer en tu amor, a permanecer en tu palabra, a permanecer, Señor de la gloria, de alguna manera en las cosas que tú quieres, Señor. Hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Vivir como tú quieres que vivamos, pegados a la vid, y dar mucho fruto para glorificarte y que ese fruto permanezca, Señor. Abre nuestros ojos para darnos cuenta que tú no nos llamaste solamente a ocupar una silla, a estar sentados, Señor, sino a abrir nuestra boca, porque de esa es la manera, Señor, cuando predicamos tu evangelio, tú empiezas a obrar en los corazones de esas personas que nos oyen, porque eres tú quien hace la obra. Eres tú, Señor bendito. Por eso, Señor, yo quiero aprovechar y orar por muchas personas que se han apartado. Que se han apartado, Señor, que se están secando, como dice tu palabra. Que fueron echados fuera, que se están secando y que si no se reconcilian contigo, los recogen y los echan en el fuego. Esos que se han apartado, esos que se han ido por alguna razón, Señor, donde estén, redargúyelos. O utilízanos a nosotros, muéstranos dónde están, a quienes quieres tú que les hablemos, que vayamos a buscarlos, Señor, que les demos una llamada para que se reconcilien contigo, Señor, que entiendan que tú les amas todavía y que tú anhelas que regresen, Señor, que se aferren a la vid nuevamente y que empiecen a dar mucho fruto para glorificarte, que permanezcan en tu palabra. Esto de alejarnos de tu palabra es uno de los más grandes peligros que puede sufrir un cristiano. Por eso debe ser el alimento diario para nuestras vidas, tu palabra, Señor. Padre, regálanos hoy un día de bendición. Hoy, Señor, la actividad que vamos a tener de los niños, la actividad con los niños, yo oro para que ellos puedan ser bendecidos y que aún ellos también puedan dar fruto, invitar a un amigo, un compañero a los cultos de la escuela infantil los días domingos, Señor bendito. Aún ese crecimiento con los niños, Padre eterno. Ayúdanos, Dios de la gloria, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, en tu palabra, para poder obedecer, dando fruto y que ese fruto permanezca, porque apartados de ti, nada podemos hacer. Te glorificamos, mi Señor, te exaltamos y damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo, que todos tengan un feliz y bendecido día. Ayúdenos, por favor, a compartir este mensaje en sus redes sociales, en su Facebook, no sé, el enlace con su familia, amigos, que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está